Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues, nuevamente con Bicentenarias, hoy 21 de junio, estamos en el 16º programa de Bicentenarias. Bueno, como Bicentenarias, queremos la igualdad real de las mujeres en un Perú donde nuestras tatarabuelas, abuelas, bisabuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía desde hace más de 500 años. Imagínense, 500 años, ¿ah? Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres andinas, amazónicas, citadinas, y hoy queremos darle la palabra y hacer que ellas nos muestren sus aspiraciones en esta construcción por la igualdad y la democracia. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a todas las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso en lo cotidiano, en las artes, en las ciencias, en los cantos, en los escritos de las mujeres, en sus leyendas y en sus vidas. Estamos en la conducción del programa con Rusela Zapata. Hola Rusela, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Solita, buenas tardes a ti y a todas las que nos ven y escuchas a centenarias y centenarios también del Perú. Feliz de estar nuevamente como cada martes. Y bueno, rápido a las dos cortitas de la semana, esta vez tengo dos, no tengo tres y vamos. La primera es que lamentablemente tenemos el retroceso ya confirmado, ¿no? En nuestros derechos de igualdad de género, bueno, del Congreso y del Ejecutivo, que hay la mano, para efectos de retroceder la educación sexual en los colegios. Completamente lamentable, no fue objetada por el Ejecutivo de ley, lo está, digamos, ¿no? Es muy mala noticia para el país. Y la segunda tiene que ver con una noticia mucho más, mejor dicho, y de mucha expectativa para los, ¿no? El domingo, como ganó Gustavo Petro en Colombia, la primera vicepresidenta de la región. Me refiero acá a América Latina porque ya tenemos una vicepresidenta también en Estados Unidos, pero acá tenemos pues a una lucha social, incluso ha tenido un reconocimiento, ¿no? Como defensora ambiental. Así es que estamos muy contentas. Felicidades Colombia. Nos acordamos que conversamos con una colombiana, habló muy política, ¿no? Y justamente la expectativa que tenían las feministas, deben estar muy, muy contentas. Entonces, esas son estas dos cortitas, Soylita. Sí, yo también quiero felicitar a las mujeres colombianas y a la juventud colombiana que le dieron el voto a Petro y a Franca. Creo que va a ser un gobierno, con todos los problemas que pueda tener, es un gobierno multiétnico, lleno de derechos, lleno de búsquedas de igualdad y un gobierno capitalista no salvaje, ¿no? Porque Petro ha dicho, vamos a hacer un gobierno capitalista antes de que le diga que es un chavista, ¿no? Entonces, felicitaciones colombianas y felicitaciones a nuestras amigas de Colombia. Y ahora vamos a arrancar. Tenemos dos entrevistadas muy buenas, de lujo para nosotros, es un orgullo conversar con ellas. Una de ellas es Chasca Anqui Nina Huamán. Ella nació en Chisicata, en la provincia de Espinar. Cuando tenía 6 años se mudó a Yauri, otro pueblito. Ya a los 7 años tuvo que emigrar a Arequipa y a trabajar como empleada doméstica y, como ella misma lo dice, en casa de blancos. Empezó a estudiar a los 15 años recién, la primaria. En la ciudad del Cusco trabajó también como traductora del quechua y el español y decidió cambiar su vida por
por esos aires de los Apus, decidió cambiar su nombre por, ella era Eugenia Carlos Ríos, por Chasca Anqui Nina Huamán, Anca Nina Huamán, que significa lucero del amanecer, águila y halcón del fuego. Y bueno, es una mujer que tiene mucho fuego. Chasca estudió educación en la Universidad San Antonio de Abad, luego también estuvo en la Universidad estudió literatura oral, estuvo también en la Universidad de Quito y realizó su maestría en Flaxo, fíjense, maestría en ciencias sociales en la especialidad de estudios étnicos. Y luego tuvo una beca y viajó a París, pero viajó también a Barcelona, donde hizo su doctorado del libro que vamos a conversar con ella, de lo que es hoy día el libro. Tiene muchos poemarios, es una recitadora y una recolectora de cuentos andinos, pero profundos, andinos de los nevados, de las altas punas, de los riachuelos escondidos, conversación con los pájaros, con las águilas, etc. Hoy ella está en París, disculpa. Hoy ella está en París y ha tenido la oportunidad de que la editora Harmattan, que es una super editora francesa de publicaciones extraordinarias, le publique en la conclusión de sus trabajos, que se llama Murmullos en quechua, ¿no? Le publique su libro en quechua, en castellano y en francés. O sea, un solo libro es trilingüe, ¿no? Y eso realmente es impresionante, probablemente hacen de esa manera también ahora con las publicaciones de los países del Oriente, de los países de Asia, etcétera, etcétera, porque hay una búsqueda y una recuperación de todo el bagaje étnico-cultural en el mundo, ¿no? Y ella es privilegiada en ese sentido en estos momentos. Luego vamos a tener una reunión, una conversación con Angélica Mota, que es una antropóloga, es feminista y es doctora en salud colectiva, doctorada en salud colectiva en la Universidad de Brasil. Con ella vamos a conversar en el segundo momento y también estamos admiradas de las grandes actividades y del nivel de formación que tiene en estos momentos sobre el tema justamente de sexualidad y juventud y población. Entonces empezamos con Chasca Anca Nina Huamán. Hola, mi querida Chasca Eugenia. Bueno, ahora tenemos a Chasca Eugenia Anca con nosotras y la vamos a entrevistar desde París. Ella está en París, vive en París desde hace muchos años. Nosotros estamos en Lima y es un grato placer conversar con ella sobre su último libro que ha sido editado por la editorial, por una famosa editorial Harmattan, en quechua, en castellano y en francés. Hola Chasca, ¿cómo estás? Sumaq p'unchaw kachun llapallaykispaq ñañay turaykuna. Kay llaqtamanta napayakamuykis tukuy sunquywan hinallataq qampaq ñañachay Zoila kay napayukuyta haywariyki. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo desde París, Francia, y les envío todo mi cariño, mi corazón, para ti también especial, Zoila, y muchas gracias por esta maravillosa invitación. Gracias, para nosotros es un gran honor conversar contigo
sobre todo en estas circunstancias, después de 200 años, estamos celebrando en el Perú hasta el 2024, el bicentenario nacional, ¿no? O sea, después de 1821 y todo el proceso de la independencia que hemos tenido. Y tú eres parte de lo que nosotros siempre decimos, somos las hijas, las nietas, las, las, um, las que quedan, ¿no? De toda esa época, de todas nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tatarabuelas, ¿no? Y somos el fruto de eso en estos momentos, ¿no? Y es un orgullo para nosotros saber que tienes una publicación literaria en castellano, en quechua y en francés. Es la primera vez que, bueno, de todo lo que yo conozco de bibliografías, es la primera vez que se da ese proceso, sobre todo en Francia. Claro, Francia es la cuna de la inteligencia, de la integridad y de la libertad, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso? A ver, en grandes rasgos más o menos voy a contarles cómo fue este proceso. A ver, en el mundo quechua, en las comunidades, sobre las montañas, sobre los nevados, hay ciertos manantes cristalinos que se les llama el ojo del agua, Yacuñawin. Este ojo del agua, Yacuñawin, descansa durante mucho tiempo y cuando llega el momento los sueltan los comuneros y las comuneras y le dicen, Pawai, corre, busca tu camino, le dicen. Y el ojo del agua zigzaguea por quebradas, por montañas, por laderas, por pajonales. Va en busca de otros ojos de agua, de otros yacos ñawin. Y cuando se encuentra con estos ojos ñawis, se potencia. Ambos se fortifican, se llenan de energía, tienen yaxay. Y con esto te digo, para hacer una referencia a mi proceso de cómo es que yo salí de la comunidad. Con esto quiero decir que este Yacuñawin es el quechua. Este ojo del agua del Cusco, de Chisicata, de la comunidad de Chisicata Espinar. Este ojo del agua que fertiliza los campos, que fluye, es el quechua, es mi lengua materna, la que habita en mí. Es el nudo taitamama o madre que le llamamos, con la que yo lacté desde niña. Es el momento en que las montañas, las quebradas, los ríos, los lagos, las cordilleras, los pumas, la tierra, las sirenas, las cascadas, todos estos seres míticos o abuelos, abuelas que le llamamos apus, montañas, nevados, susurraban, me murmuraban las historias que contaban, las cosas que decían mis abuelos, mis abuelas, los tejedores, las tejedoras, mientras tejíamos, mientras hilábamos los hilos, contaban este murmullo de voces, de historias, de las sirenas, de los encantos. Y este mundo, este ojo ñawin, es el que me habita. Y dado un momento, cuando yo me pongo a escribir los libros, brotaron, salieron. Y entonces, y es así como yo empiezo a escribir este bagaje cultural del ojo del mundo quechua. Y cuando me refiero al otro ojo con el que choca y se potencia, me refiero al idioma castellano, al castellanito peruano, como decimos. Porque al mismo tiempo yo empiezo a apoderarme, empiezo a tergir, urdir, apropiarme, resignificarlo, hasta hacer que el idioma peruanito, castellanito peruano me habite. Y es así, a partir de estos dos nudos hilos, yo empiezo a tejer. Empiezo a tejer mis poemas en quechua, en quechua. Son varios poemas que tengo. Este es uno de los poemarios que tengo, se llama Tikachum, que fue publicado por la editorial Apiayala en Ecuador.
Y tengo un primer poemario en quechua también que se llama Chascaschay. Se ha agotado las ediciones, a veces por los ejemplares, así es que lo van a hacer una segunda edición. Y así empiezo a escribir en quechua y al mismo tiempo voy traduciéndolos. Y este ojo ñahui, al mismo tiempo bulle de nuevo, puchín, 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 avanza y va al encuentro de otros ojos para seguir potenciándose, para seguir fortificándose, para seguir refloreciendo, para seguir creando. Y es así, zigzagueando, zigzagueando por laderas, entre los árboles, entre las montañas, llego a París. Y cuando llego aquí, me encuentro con otro ojo ñahui, con el que me potencio, con el que me empieza a habitar, del que empiezo a apoderarme, empieza a habitarme, a reconocerme. Y es así que voy contando ya con tres nudos hilos o 3 ojos ñauis. Esta es la última publicación. Este es el segundo, porque el primero también se ha agotado las ediciones, los ejemplares. Seguramente lo van a publicar en estos días. Este es el segundo. ¿Lo pueden ver? Este es el segundo, se llama. Estos son los pájaros enamorados, o Piscuchacuna, se llama Guasu Amogu y Seductor. Guayluco, Monaco, Piscuchacunamanta, pájaros enamorados y galantes. Se trata de cómo el cóndor, el águila, el cernícalo, el jacajlo, como la parihuana, todos estos aves que viven en las montañas, que habitan en las cordilleras, se transforman en humanos, se transforman en jovencitos, en muchachas, en muchachos, o niños, o abuelas, o abuelos, vienen, se acercan para introducirse entre nosotros, para enamorarnos, para enseñarnos a tejer, para cantar, para traernos historias o cuentos. Pero al final es esto lo que cuento, ¿no? Esas historias que yo escuché de niña en relación a las aves. Es este el segundo libro, que se fue publicada también en quechua, en español y en francés. Y el tercero es este, que se llama Le Murmure de Chascaschá. Son los que hace poquito lo presentado la SECUPE, lo presentó la SECUPE por la editorial, también el local de la Lagmata. Sí. Y esto también son los murmullos de Chascaschá, Churururuicha. Aquí cuento mis historias, las historias que yo escuché de niña, mezcladas entre mis recuerdos, entre las cosas que me decían, pero al mismo tiempo también las historias estructuradas, las historias que todo el mundo lo sabe ahora, que posiblemente que algunos ya están perdiendo, pero es los murmullos que cuentan de las estrellas, por ejemplo. ¿Qué significan las estrellas? ¿Qué significa cuando los ríos van arriba o abajo? El recorrido de las nubes, o cuando el viento se transforma y viene a robarnos, o cuando el granizo entra a las chacras transformado en el burro sin oreja y viene a comérselo. Aquí cuento todos estos pasajes de esas historias míticas que se contaba de la granizada, de la nevada, de las lluvias, de las heladas o de los gatos. Y es aquí, por eso lo llamo murmullos, porque aquí cuento todas esas historias que habían en la mitotopografía de la comunidad de Chisicata, y no solamente en la comunidad de Chisicata, sino también de los lugares donde se trasladaban los chisicateños. Por ejemplo, cuando iban a la costa a trabajar como pescadores, o cuando iban a la Amazonía a hacer el trueque, y las historias que allá ellos imaginaban o creaban, y al mismo tiempo que me lo contaron como susurros, como murmullos, y todo eso, dado el momento, se hizo palabra y memoria en mí. Es esto lo que cuento aquí, los murmullos. Y un cuarto libro que pronto va a salir, se llama Pugllay. En ella hablo todo del agua en su máximo esplendor, el agua concebido en el mundo andino, con fuerza, reflorece, y cómo reflorece la vida y cómo nos regenera. En ella narro las historias
de todo lo que significa el puklay, el agua, el cuadro que está ya prontamente va a salir. Esos serían mis ojos nudos con los que yo trabajo, con los tres, el quechua, el castellanito peruano y el francés. Dime, ¿y cómo? Sé que eres antropóloga, que has estudiado en la Universidad del Cusco, ¿no? Y de ahí te has ido a doctorarte a Barcelona. Ahí has hecho tu tesis doctoral también con el quechua, ¿no? O a través del quechua y a puro quechua. Cuéntanos esa trayectoria que has tenido. O sea, ese corrido de enlace de Espinar no ha por Lima, pero sí te has ido de frente por el océano. Cuéntanos. Sí, en verdad yo estudié educación, lenguaje y literatura en la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Y yo trabajé mucho en las comunidades rurales como profesora. Ya. Trabajé en Choquecancha, en Espinar, en Lares, una parte de la Amazonía. Tengo un recorrido Ujú. muy fuerte en el mundo andino. Y, y incluso hice una tesis sobre, en ese entonces, sobre educación formal y educación tradicional, en la que hacía Mm. ver, en quechua también, en la que hacía ver que en las comunidades había otra forma de enseñanza, otra forma de conocimiento, que era muy diferente a la formal, a la formal, ¿no? A la que aprendíamos el sistema de educación. En ella explico todo este proceso. Y cuando termino de graduarme, me gradúo también en quechua y con términos, la tesis estaba escrita una parte en quechua y una parte en castellano. Y aunque Ya. estaba escrito como una manta, ¿no? Como una manta que de doble lado, un jallón izquierdo y un jallón derecho. En el jallón Ujú. izquierdo estaba toda la parte oral, no escrita, la oral que había escuchado, y la parte o que escuché, que investigué en las comunidades, en Choquecancha, Lares. Y la parte escrita, ¿no? La que con el texto escrito, los autores, cómo piensan, cómo opinan y cómo las comunidades piensan nuestros yachas, los sabios. Y esta parte lo hago o tejo como un cañón entramando y uno y otro. Eso ha sido la tesis. Y posteriormente fui viajando también a estudiar en la Universidad Intercultural Indígena de Bolivia. En ella me dieron una beca de los pueblos indígenas que me permitieron ir a Bolivia, Ecuador y Perú, a hacer un recorrido recopilando, investigando sobre las tradiciones, las costumbres y al mismo tiempo también repartiendo, enseñando como una forma de reciprocidad AINI. En todo Ujú. esto me fui enriqueciendo, averiguando, hasta que llega un momento en que empezamos a formar también en Cusco los jóvenes universitarios indígenas, aymaras, quechuas y amazónicos. En ese entonces hacíamos eventos, conferencias, de esto te hablo hace casi 20 años, o tal vez más. Y Ya. empezamos a 25 años, tal vez algo así. Empezamos a hacer conferencias, eventos, y en uno de ellos nos llega una invitación. En uno de los conferencistas que invitamos era de Ecuador y era indígena y nos dice, no, miren, aquí hay beca, el fondo indígena. Nosotros como pueblos indígenas de América, de nuestra Yayala, otorgamos becas a nuestros estudiantes. Preséntense aquí, pueden obtener esta beca. Y entonces yo me presento y varios compañeros también se presentan, ¿no? En la primera convocatoria yo no lo obtuve, pero en la segunda convocatoria gané y me fui para allá. Y cuando llegué a Ecuador se me abrió otro mundo, otro contexto en el que los pueblos indígenas estaban fuertemente tejidos, entramadas tan fuertes que era difícil de romperlos. Ya estaban tejidos, ya estaban trenzados y tenían como Wow. referentes intelectuales, a ministros, a políticos, a diputadas, tenían médicos, ingenieras, pero con fuerte, con fuerte, con fuerte identidad, pertenencia al pueblo indígena. Y es así que yo empiezo a trazar mi otro camino a través de la antropología, porque la beca era para estudiar ciencias sociales, en ciencias sociales y en especialidad estudios étnicos. Y empiezo a estudiar y a entramar, y es así que empiezo a presentar mi tesis titulada, por ejemplo, El juego de
el juego de enamoramiento en el ejido, identidades imaginarios de las jóvenes de Atápulo. Está escrita en castellano. Podemos decir, está escrito en castellano, pero tiene ese soplo andino, tiene ese soplo quechua, porque el quechua va en busca de ese otro ojo agua, que es el castellanito peruano, para potenciarlo. Porque las cosas que yo escribo actualmente en castellano, cuando me piden artículos, como está mi primer libro en antropología, ¿no? Porque tengo después otras, como por ejemplo esta de acá, del doctorado que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, en coordinación con la universidad de aquí, con la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, lo hice en los dos. Podemos ver que yo lo escribo en castellano, es así como lo piden, pero el soplo, como te digo, está tejido con estos hilos nudos taitamama o madre del quechua, y por tanto el idioma castellano se potencia. Estoy creando nuevas cosas, sin querer queriendo, lo estoy hilando de otra manera y potenciándolo, ¿no? Es esto que empiezo a hacer con el castellanito peruano en Ecuador, y finalmente empiezo a publicar gracias a esta beca, por este concurso, en el que también me dan una beca, se termina la beca y luego me ofrecen la beca tesis, me presento al concurso y obtengo una tesis que lo hice también en Ecuador, y el contexto también, la etnografía en allá mismo. Terminado esto, regreso al Perú, empiezo a trabajar también en las comunidades rurales, y finalmente me llega una invitación para venirme acá a París. Llego aquí, empiezo a trabajar aquí como repetitriz de la repetidora como asistente, ¿no? Asistente del profesor de quechua. Y luego empiezo a trabajar, empiezo a hilar nuevos hilos aquí, a partir de mis estudiantes que son antropólogos, sociólogos o biólogos, ¿no? Y empiezo a darme cuenta cómo funciona más o menos el quechua, cómo está hilado, cómo lo están tejiendo, qué es lo que quieren ver. Y con todos estos elementos yo me enriquezco, voy hilando, voy tejiendo mi ojo ñahui, que es el quechua. Y finalmente me presento a la beca FOR, que siempre lo estaba insistiendo varias veces, desde Perú ya lo había insistido, pero nunca me llegaba. Y finalmente me llega dado el momento, aquí está mi hijo, se ha venido, se escapa. A ver. Hola. No, Hola, ya, un ratito se escapó de la sesión de trabajo. Y entonces continúa. Y es así que me presento aquí a la Fundación FOR y obtengo la beca FOR para hacer un doctorado en la Universidad de Barcelona. Pero con coordinación con la Escuela de Altos Estudios de aquí, de la UHSS, es una escuela muy importante aquí que enseña todo lo que es antropología o ciencias sociales. Y termino el doctorado en esta universidad. Exactamente, es la que queda en Raspail. En el Boulevard Raspail. Ya, qué bueno. Exactamente. Oye, es esa mis recorridos que tengo. Cuéntanos un cuento que tú sabes, porque yo te he escuchado los susurros de tus cuentos, pero es esa parte. Cuéntanos ahora, ¿qué le dirías o qué les dices a través de esos cuentos a quienes te están viendo? Tukuy sunquywan ñañay turaykuna huk takillata takiarapusaykis. Wawakuna huch'uychanmanta ama punikunqankischu runa siminchasta ch'uyan, sumaqchan, chaymi yanapawasunchis. Un saludo muy importante y un mensaje para la juventud, para la gente del mundo andino y también para los que hablan el castellanito peruano. Que el mundo quechua es una cultura muy maravillosa. No perdamos la palabra de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Ya se ha perdido mucho conocimiento, demasiado conocimiento se ha perdido. Por ejemplo, el manejo del agua, el manejo de la agricultura, el manejo de los genes, de la papa, de la quinoa, la domesticación de los animales, la observación de la astronomía, de las constelaciones, la lectura de la naturaleza.
los tejidos, las palabras, la medicina, la manera como se curaba pulsando los dedos, pulsando las venas. Todos estos elementos y muchos más los hemos perdido. Y actualmente ahora con las minerías que nos van invadiendo, que se van posesionando de estos lugares sagrados, se va arrasando la cultura. Y más ahora que los jóvenes pasan todo el tiempo con el celular, que ya no escuchan la historia, las palabras esas historias que yo había escuchado en mi época, ya no los escuchan. Están con el celular y se va perdiendo. Mi mensaje es que el quechua les va a saludar, nos va a salvar, porque da un mensaje, una enseñanza a la vida, a la cultura, a amar la vida, a la naturaleza, ahora en el que se va destruyendo, en el que van deshielándose los nevados, en el que se va perdiendo todo, la naturaleza, ese contacto con la tierra. Ese es el mensaje que nos da la cultura quechua, el mundo andino. Eso sería en cuanto a mi mensaje. Y pues ahora voy a dedicarles, ¿qué les puedo dedicarles? Ahora voy a dedicarles finalmente de mi primer poemario, que en el primer poemario Chascacha en el 2014 se publicó un poemita que se llama Kiu Chaquillo. Y voy a cantarles y me despido con esto. Kiu Chaquillo. Imaylla manchis uraya munki, haykaylla manchis uraya munki, hatun punapitiya kukiyu, waylapitiya kukiyu, kiyu chakiyu. Haykaylla mansi uraya munki, imaylla mansi uraya munki, hatun punapitiya kukiyu, waylapitiya kukiyu, kiyu chakiyu. Aqarapilla islita chantin, chullullun kullukusut achayuq, kiyu chakiyu. Muyuykusun chukiyu muyuyta, tusuykusun chukiyu tusuyta, lluq'iman ñataq pañaman ñataq, kiyu chakiyu. Palaq. Dios, palay ñañachay. Merci beaucoup. Excelente, Chasca. Una última cosa, ¿cómo convenciste o cómo quedó convencido Armatón para publicarte tus cuentos, tus poemas, tu historia en los 3 idiomas? ¿Cómo fue eso? Porque es la primera publicación en 3 idiomas, que yo sepa, porque he investigado un poquito y yo me quedo admirada de lo formidable que la Escuela de Altos Estudios, las universidades y las publicaciones, porque se consume mucho libro allá en Francia, sí, hayan hecho esta obra en 3 idiomas. ¿Cómo lo lograste? A ver, en la UHSS, los artículos que voy presentando, voy escribiendo, yo lo presento en concurso, como todos los estudiantes que vienen del mundo. Vienen de China, claro, de Japón, de Europa, de Australia, y yo los presento y ellos lo leen y lo ven y lo toman los artículos que les interesa. Y me invitan a mí para publicarlos o para exponerlos, porque dan otras formas porque les parece interesante, porque el conocimiento andino tiene ciertas categorías, ciertas nociones de pensamiento que nos llevan como hilos nudos a desarrollar, a dibujar el mundo. Narrando, utilizando estos nudos, se dibuja el mundo, toma forma de otra manera que nosotros no estamos habituados a verlo. Y entonces eso les interesa a ellos y pues porque da una cosa nueva, un significado nuevo, hace ver el mundo de otros con otros lentes, no con los que estamos habituados. Y entonces empiezan a invitarme para poder exponer o para poder publicar los artículos. Y ese mismo sistema también pasó con el idioma castellano también, que presento en Barcelona, en Madrid, que se publican mis trabajos, o en Argentina, en otros países, ¿no? Como en Ecuador también. Y finalmente, pues en la Larmatan, cuando yo presento en los 13 idiomas, de igual forma también ellos, como tú sabes, la Larmatan es una editorial muy conocida a nivel mundial. Tienen sucursales en todo el mundo. Es una de las más grandes. Claro. Sí, claro, y están muy interesados en todo lo que son
en todo lo que tenga que ver con nuevos elementos, en los elementos que nosotros no, que ellos no lo conocen, no lo ven. Y entonces igual se presentan varios textos, varios artículos del mundo entero vienen y lo leen este grupo de encargados, ¿no? Los que están de editorial, de revisar los textos y lo ven, lo revisan y les parece interesante estos textos y me invitan para que yo pueda presentar mi texto, lo toman, lo retienen y pues presento y es así como se publican los trabajos en quechua. Y gracias al quechua, a mi idioma materno, con la que yo me crié, con la que yo lacté, he podido llegar hasta donde estoy llegando y seguramente seguiré con esta fuerza, con este cariño, con este amor a mi pueblo, a mi tierra. Vas a seguir tejiendo, Voy a seguir tejiendo, urdiendo, hilando este mundo maravilloso que todavía ni siquiera los hemos tocado, que ni siquiera recién estamos descubriendo nosotros la nueva generación de los jóvenes, porque esta primera generación eran los abuelos que pisaban la tierra, eran los abuelos que empezaban a pastar, pero hay una nueva generación que ya empezamos a estudiar diferentes carreras y a partir de estos elementos que nos estamos apropiando, tenemos que plasmar o crear otros mundos más maravillosos que hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Es esto lo que estoy haciendo, a seguir tejiendo. A seguir tejiendo. Muchísimas gracias, estoy admirada y me encantan las cosas que haces y llegar a esa publicación es un logro para ti, para las mujeres, para el mundo andino y para el Perú. Gracias por todo, gracias. Esperamos entrevistarte en tu próximo libro, por favor, ¿ya? Ten en cuenta encantadísima eso. Con ustedes. Encantadísima, ya, muchas gracias, hermana. Y sumaglia tupananchis camaña. Bueno. Un abrazo. Nos vamos a una pausa. A una pausa. Bueno, de vuelta con usted. Le damos la bienvenida a Angélica Mota, antropóloga y activista feminista, doctora en salud colectiva, magíster en estudios de comisión en género, licenciada en antropología cultural. Actualmente profesora en la Escuela de Antropología de la Universidad Mayor de San Marcos y también en la Universidad Católica del Perú. Educadora de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Juana Cayetano Heredia. Tiene entre ellas la biología del odio y diversos ensayos sobre sexualidad y género. ¿Qué puede sucedernos con la mentalidad y el conservadurismo de los y las con mis hijos no te metas y el fundamentalismo también y conservadurismo de congresistas y ejecutivos? Estimada Angélica Mota, bienvenida. ¿Qué nos respecto? Hola, muchas gracias por la invitación, encantada de estar en el programa y las felicito por esta iniciativa, ¿no? Este espacio tan importante de conversación y de difusión, digamos, de voces de mujeres de nuestro país. Entonces yo, bueno, encantada de conversar. Sí. No sé, mencionabas mi libro, ¿no? De la biología del odio, que efectivamente el tema central del libro tiene que ver justamente con este contraataque, digamos, vamos a decirlo así, de los sectores más conservadores de la sociedad, ¿no? Al respecto de un conjunto de temas muy importantes, como son las relaciones de género, la sexualidad, que son temas que en los últimos años se han puesto como en el ojo de la tormenta,
¿no? Se han vuelto una agenda política para grupos que, digamos, defienden una forma de vida, una forma de organización social basada en la jerarquía, en la desigualdad, ¿no? En la exclusión, además, de otros que tienen estilos de vida y formas de entender el mundo distintos, ¿no? Entonces, hay pues toda una arremetida de carácter conservador que está bastante representada ahorita también en la política nacional. Hemos visto con bastante tristeza ver cómo se está retrocediendo en algunas políticas educativas, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de ley que hace muy poco se ha discutido, ¿no? El Congreso lo ha ratificado y lamentablemente el presidente Castillo no lo ha observado, ¿no? Que tiene que ver con los materiales educativos y donde se pierde, digamos, la autonomía de la escuela, de las personas, digamos, que son las expertas en el tema para definir temáticas tan importantes como la educación sexual integral para los niños y las niñas, ¿no? Un tema además tan importante de cara a todos los problemas que vivimos en el país, por ejemplo, respecto a la violencia sexual, ¿no? Que es tan fuerte y tan persistente, ¿no? Entonces, necesitamos realmente que en las escuelas del Perú tener una educación sexual integral con enfoque de género, basada en los derechos humanos, basada en la evidencia científica, ¿no? Pero lamentablemente estamos en un camino de retroceso. Angélica, lo que acabas de decir, escribo, es más, se tergiversa, no es solamente que no se quiere incluir en la etapa formativa más importante de las personas, que es desde la niñez a la adolescencia, lo que significa conocer nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. También es decir, comprender la diversidad de géneros, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo, y cómo poder tratar, cómo no discriminar, ¿no? Entonces, ante esa vida que tú dices, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tiene la sociedad civil ya que gobierno? Sí, bueno, tenemos ahí un rol muy importante desde la ciudadanía en general, desde la sociedad civil organizada, ¿no? Creo que es bien importante dar una respuesta a esto, ¿no? Pero una respuesta creativa, una respuesta que realmente pueda ser escuchada por la gran mayoría de la población. Yo creo que lo bueno es que sabemos ya por encuestas que se han hecho que la gran mayoría de la población, de los peruanos y peruanas, en realidad sí desea que haya educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Que los niños y las niñas sí sean educados, ¿no? Para una vida de respeto entre hombres y mujeres, con conocimiento sobre los temas de la sexualidad. Entonces, de lo que se trata es de poder aclarar un conjunto de mentiras que muchas veces se propagan a partir de campañas muy millonarias, ¿no? Que tienen la posibilidad de llegar a mucha gente. Hemos visto estas campañas de "con mis hijos no te metas" en los últimos años, que dicen las cosas más alucinantes, ¿no? Como que los materiales educativos del Ministerio de Educación son pornografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, y realmente montan campañas alucinantes, millonarias, en todos los pueblos del Perú para propagar estas mentiras, ¿no? Señalando, pues, que quienes proponemos, ¿no? Como una ruta de solución de un conjunto de problemáticas, el enfoque de género, ¿no? En realidad estamos buscando imponer una ideología peligrosa, ¿no?
Y es muy interesante porque hace poco, en estos últimos días, ha habido una suerte de controversia porque en Cineplanet, no sé si tú llegaste a ver esto, ¿no? En Cineplanet le pusieron una advertencia a una película para niños que cuidado que esta película contiene ideología de género, ¿no? Entonces, un poco para ver cómo estas ideas se van colando, ¿no? Y van empezando a circular en la vida social. Felizmente ha habido una buena reacción desde la sociedad civil, desde los activismos feministas, y Cineplanet ha tenido que sacar un comunicado diciendo que piden disculpas, que ellos sí creen en la igualdad, en el respeto, etcétera, ¿no? Distanciándose de esta metida de pata, pues, que han dado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera en que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Este retroceso que ha hecho Cineplanet de decir, de pedir disculpas y de distanciarse, digamos, de estas posturas conservadoras, se ha logrado precisamente porque la sociedad civil organizada y los activismos han estado atentos y han estado dando respuesta, ¿no? Pero ciertamente esa es una parte de la respuesta posible, ¿no? Lo que es más importante en realidad es que nuestras políticas de Estado que defienden la educación con enfoque de género, la educación sexual integral, sean lo suficientemente fuertes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que haríamos muy bien como país en tener una ley que le dé sustento a la educación sexual integral, ¿no? Como es el caso de Argentina, por ejemplo, que tienen una ley que ha generado un programa nacional, ¿no? Y eso es lo que deberíamos tener nosotros. Nosotros en este momento tenemos lineamientos que son bastante correctos, son un conjunto de lineamientos basados en los derechos humanos, en la evidencia científica, en el enfoque de género, pero estos lineamientos no tienen como soporte una ley, ¿no? Es decir, algo tan sólido como una ley que además permita, ¿no?, que esto se implemente a nivel nacional de manera obligatoria en todos los colegios, ¿no? Entonces ahí me parece que podríamos seguir avanzando en fortalecer toda nuestra normativa, ¿no?, para garantizar que, para estar prevenidos y que no sea tan fácil, pues, que vengan estos retrocesos como lo que acaba de ocurrir con esta ley 904 sobre los materiales educativos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como sociedad... Angélica, pero tenemos una ley, creo que nuestro país es uno de los más avanzados y sabes que hacer una ley no es la meta, sino la meta es hacer derechos, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que sucede es que por alguna razón, mira, hemos pasado casi 90 años con el protocolo, digamos, del aborto terapéutico y este Congreso en una ley matando, ¿no? Lo que nos ha costado, digamos, del año 1924 crearlo, o 1914, para tengamos, digamos, que darlo en ellos. Entonces, claro, los retrocesos, lo que estamos viendo es que los retrocesos son mucho más rápidos que el avance que ha ido a dar en más de 100 años, ¿no? Y eso es lo frustrante, ¿no? Que todo lo que pasa para que vengan unos fundamentalistas y vamos a destruirlo. Pero dime, tú has escrito un libro, has escrito varios, esta publicación de la biología de lo que va extrañas, digamos, porque ya hablar de biología significa algo así como muy, ¿no? Muy siento yo, ¿no? Entonces que nos pone en evidencia a un tipo de sociedad que se basa, ¿no?, en una desconfianza. ¿Cómo así tú llegaste a ese, no diría, sino a ese convencimiento de que estamos en ese tipo, digamos, de sociedad? Ángel, muy fuerte, dices, ¿no?, desde el título.
Sí, bueno, el título del libro, La biología del odio, surge porque cuando yo estaba haciendo un análisis de los discursos, ¿no? De la manera en que estos sectores conservadores, digamos, transmiten sus ideas, ¿no? Me di cuenta que de los puntos más importantes para ellos, ¿no? Es tratar de convencer a la gente de que todas las diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres, y todo lo que marca la sexualidad, está dado por la biología y únicamente por la biología. Entonces, para estas personas, el ser humano es solamente un autómata de los genes. No existe la trayectoria psicológica, no existe la cultura, no existen las normas sociales. Todo se explica por la genética, nada más. Entonces ellos te dicen, solo hay hombre-mujer porque la genética y punto, ¿no? Y para ellos, hasta la preferencia de las mujeres por usar aretes o por vestirse de rosado, hasta eso, según ellos, se explica por la genética. Todo lo explica la genética y aquí no hay nada más que decir y por lo tanto el lugar de los hombres y las mujeres en la sociedad está determinado por la biología, por la genética, de una vez para siempre y no podemos decir nada al respecto, eso está dado así y caso cerrado, ¿no? Eso es lo que nos quieren transmitir. Y todo lo que se sale de ese ordenamiento estrecho de, digamos, roles súper tradicionales que según ellos son naturales y biológicos, todo lo que se sale de ese marco, entonces está equivocado, es una ideología nefasta, ¿no? Está mal, es una enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, pues, la diversidad sexual, ¿no? La homosexualidad, la transgeneridad, todo es anatema, ¿no? Y ese es un discurso de odio que se sustenta en una interpretación muy particular que ellos tienen de la biología, porque hay que decir que las ciencias biológicas tienen una complejidad mucho mayor de lo que estas personas intentan decirnos, ¿no? O sea, la interacción compleja que existe entre los factores del ambiente, de la cultura y la biología del cuerpo humano, pues es un campo sumamente rico, sumamente complejo, que no se puede reducir a estos discursos simplistas, ¿no? Que lo que hacen es tratar de sustentar la exclusión, ¿no? De un conjunto de personas y que tratan de establecer de manera rígida una forma muy tradicional de entender las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y en ese sentido es que yo encontraba que su discurso finalmente, con esta idea reducida de la biología, termina siendo un discurso de odio basado en la biología. Y por eso titulé el libro La biología del odio, ¿no? Así es como... ¿Pero es un odio a qué? Es un odio, digamos, a todo aquello que se sale precisamente... Claro, porque la confrontación se da en el proceso, digamos, de agresión, ¿no? No entiendes eso, pero digamos, el sustento de ese odio, porque tú, de acuerdo o en desacuerdo, pues, incluso, tú dices, bueno, incluso en la biología, no es que se desarrolla de una manera correcta, digamos, el sentido, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Menos aún eso implica. Pero el soporte, ¿no? O sea, hacia dónde está, porque no puede ser solamente que sea por un asunto de no se sale de lo normal. Al final pudiéramos incluso hasta decir, bueno, si se considera enfermo, en todo caso lo que uno siente es compasión y odio, ¿no? El odio es presión, pues yo decía, muy fuerte. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a su normalidad, es lo que lleva, exacto, digamos, o sea, exacto. Lo que termina ocurriendo es que hay una exclusión, ¿no? Una exclusión muy fuerte
de un conjunto de personas, ¿no? Que tienen un estilo de vida, una manera de vivir su sexualidad, una manera de vivir su identidad de género distinta, ¿no? Que se sale de los contornos de estos mandatos. Entonces, lo que tenemos aquí es un proyecto político, en realidad, que lo que busca es defender las estructuras patriarcales, ¿no? Y esta defensa de las estructuras patriarcales no es nada más una defensa, pues es una defensa de una estructura familiar tradicional, con un pater familias, hombre, ¿no? Que es el que tiene que decidir, ¿no? Son estructuras de poder, digamos, tradicionales, que son la semilla, ¿no? Que son la semilla de una forma, ¿no? De entender la sociedad muy conservadora y muy tradicional. Entonces aquí estamos frente a un proyecto político que no se queda en el ámbito de lo familiar. Es decir, no solamente defienden a la familia, digamos, tradicional, sino que defienden también una estructura jerárquica de la sociedad de manera más amplia. Y entonces, por ejemplo, en los discursos de las campañas de Con mis hijos no te metas, es clarísima la defensa también de un paradigma económico, ¿no? Y en el momento en que ellos nos hablan de la defensa de la familia, de la defensa de los niños, ¿no? Usan todo un lenguaje de, por ejemplo, en el que colocan a los niños como si fueran propiedad privada de los padres, ¿no? Entonces, ellos dicen, ay, aquí esta es una ideología estatista, ¿no? Que quiere quitarle a los padres el derecho de decidir sobre sus hijos, se quiere estatizar a los niños, ¿no? Que los niños que en realidad son propiedad privada de los padres. Entonces juegan con toda una serie de figuras. No te escucho, se ha ido la voz, no te escucho. Oh, no me ahora nada. Sí. Ahora Sí. Sí, tengo un problema acá, yo técnico. Mira, lo que digo es que cuando hablan de padres, se refieren a los hombres, o sea, realmente, literal, porque a las mujeres no están considerando realmente. Subordinación es para mujeres y también es para las mujeres y las niñas, únicamente. Entonces, es una sociedad patriarcal que se construye, o sea, que pretende esconder tras este asunto de la vigía, como tú decías, ¿no? Ya agreguémosle ese asunto del odio, pero digamos de la biología, ¿no? Toda una suerte, digamos, de las mujeres y de considerar de las personas como seres inferiores y de toda una política, ¿no? Con lo que es ciudad, ¿no? Política muy fuerte, o sea, en términos de la organización de la sociedad. Ese es el punto central, Angélica, es central, el poder. O sea, estamos en el punto central del planteamiento, que es el poder de los hombres sobre las mujeres, el poder, digamos, tema patriarcal, ¿no? Que impide la igualdad, que nos lleva hacia la discriminación y a la vida. O sea, esa es la base realmente. Así es. No sé si me escuchas. Así es. Lo que está de fondo es un proyecto político conservador que se quiere hacer del poder para la defensa de una estructura jerárquica patriarcal en lo privado y autoritaria en lo público, ¿no? Es un proyecto político y se disfrazan un poco de padres de familia preocupados cuando en realidad lo que es un conjunto de actores políticos, ¿no? Vinculados con sectores religiosos con mucho dinero que lo que buscan es hacerse un lugar en la política y lo están logrando, ¿no? Lo están logrando poco a poco. Sí. En estos últimos años. Fundamentalismo angélico, fundamentalismo religioso, un fundamentalismo político, ¿no? Que se dan la mano. En este caso tenemos Congreso y Ejecutivo de la mano. Como cierre de esta entrevista, pues, ¿qué mensaje, o sea, cómo decir a las jóvenes de nuestro, ¿no? ¿Cuál es esta ruta, digamos, de
que tenemos a hacer, o sea, también con esta juventud, ¿no? Que sabemos que cuando lo hace bien, entonces, y también ese mensaje, llamémosle, confundidas, ¿no? Que realmente de lo que está atrás no tiene que ver con un asunto de sino por el control, ¿no? De control de vidas, de control de, como tú decías, de un sistema de sentirse propietarios de. ¿Qué mensaje? La verdad es que recomendara el libro Biología del Odio, porque creo que hay cosas que no sabemos, no las conocemos y que son fundamentales para poder entender mejor lo que está. Sí, por favor, Angélica, tienes la palabra. Gracias. Bueno, mi mensaje final, sobre todo pensando en las juventudes, es decirles que se mantengan con los ojos abiertos, leyendo, escuchando mensajes basados en evidencia científica, basados en discursos que son propios, digamos, de la academia, ¿no? Y de políticos que creen en la democracia, en los derechos humanos, en la igualdad de género, ¿no? Porque finalmente estos son los horizontes que van a hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor, una sociedad donde podemos convivir en respeto, en igualdad, en pluralidad de formas de vida. La pluralidad es una virtud muy importante, ¿no? Los seres humanos somos muy diversos y creamos formas de vida muy diversas, y creo que es importante respetarnos en esa diversidad, ¿no? Aquellos que nos vienen a decir que hay una sola forma de ser, una sola forma de organizarnos como sociedad, una sola forma de organizarnos como hombres y mujeres, lo que quieren en realidad es imponernos, ¿no? Un pensamiento único que nunca es bueno. A lo largo de la historia, todas las experiencias de pensamiento único, ¿no? Que nos tratan de vender, además mucho a través de este tema de la biología ha sido usado muchas veces en la historia, ¿no? Acordémonos de los nazis, ¿no? Que usaban la biología como una justificación. Exacto, para deshacerse de lo distinto, ¿no? Y ahora nuevamente nos vienen con discursos de biología, de odio, para decirnos que las personas homosexuales, las personas de transgénero no tienen derechos, ¿no? Y que las mujeres y los hombres por biología deben ocupar ciertos lugares y no otros, ¿no? Y esto lo único que hace es justificar el machismo, la violencia, ¿no? Que son cosas de las que nos debemos distanciar. Entonces, miremos más bien a las luchas sociales, ¿no? A las luchas por la justicia, miremos a los feminismos, ¿no? Instruyámonos, porque hay ahorita mucho mensaje que quiere hacerle mala fama, ¿no? Al feminismo, por ejemplo, ¿no? Que el feminismo es un movimiento social que busca la igualdad, que busca el respeto entre hombres y mujeres, que busca una sociedad emancipada para hombres y para mujeres, ¿no? No solamente para las mujeres, porque una sociedad en igualdad y en respeto, ¿no? Es algo bueno para todos, todas y todes. Entonces, eso diría para cerrar. Excelente, mira, nada que añadir, Angélica, ha sido así muy directa, muy clara, muy concreta en tu mensaje. Felicito por haber tomado este tema y haber planteado incluso de lo que puede ser ya marcar una línea, ¿verdad? O sea, hablemos con la verdad, dejémonos de escondernos tras ello que pudiera ser, como dices tú, la biología, que dices, no, somos mujeres del sexo, no, lo que nos distingue, no somos binarios, todas las cosas que estamos usando para realmente discriminar y digo con un sentido de poder. Bueno, bicentenarias, a ver, únete por favor entre las tres acá con Angélica a hacer el cierre de este lindísimo, la verdad, y muy interesante programa
Hoy día hemos tenido, bueno, es espectacular, hemos contado con Chasca, Anca, Nina Guamán, realmente impresionante, ¿no? El asunto del manejo, ¿no? Y tú como antropóloga, Angélica, no sé si has estado viendo la entrevista, realmente muy interesante cómo se está planteando no solo el lenguaje, las costumbres y la forma como eso puede transmitir de una manera muy sencilla y muy lúdica, en cuentos, en relatos, ¿no? La esencia transmitida de esa manera. Y tú, Angélica, también a través de lo que es una palabra de ahora con aquello que son publicaciones, ¿no? ¿Verdad, Zoila? ¿Qué opinas tú en este cierre? Yo felicito a Angélica porque tiene toda la propuesta clarísima del desarrollo de la juventud, de los jóvenes, de las mujeres. O sea, es el camino a la igualdad real. Lo que las mujeres queremos y toda la población al final de cuentas es la igualdad real. Un país de democracia, un país plural, un país con historia y además con nuestra propia historia nacional, ¿no? Que es riquísima. Yo creo que tenemos que estar dispuestas a dar una pelea fuerte, intelectual, teórica, ¿no? Lúcida, como lo hace Angélica, y coherente también desde nuestras raíces, como lo hacen otras mujeres como Chasca Eugenia Anca, ¿no? Y como lo hacen tantas otras mujeres, Olinda, por ejemplo, Olinda, que viene trabajando a full su propia identidad, ¿no? Yo creo que estamos en esa ruta y lo que necesitamos es reforzar y difundir los nuevos conocimientos. Y ahí Angélica tiene un papel fundamental porque ella está con los jóvenes, está con los universitarios, está con esa nueva generación, de intelectuales, esa nueva generación que va a cambiar y transformar la sociedad, porque son ellos los que van a tomar con lucidez, gracias al aporte de Angélica, ¿no? Muchos cambios que la sociedad, bueno, merece, ¿no? Porque, o sea, no solo merece porque necesitamos dignidad también, dignidad. Los cambios y las mejoras y las leyes para el desarrollo nos dan dignidad. Bueno, eso es todo. Y felicito. Identificar, digamos, romper esos estereotipos, decir en la cara esto no es así, necesitamos llegar al fondo del asunto, y para mí el tema poder, o sea, es algo que, y eso es muy político, y justamente eso también lo decía Angélica. Bueno, gracias justamente a Chasca, Nina Guamán, Angélica, muy excelente, ¿no? Y también, por supuesto, a Néstor Becerra, de IS Televisión, la productora Paola Grandes, también, sí, estaríamos, digamos, cubriendo, sí, a Néstor Becerra y a Percy Ayala, acá Mujer y Sociedad, cuya esa la tenemos acá, Zoila Hernández, ¿no? Dejo el teléfono con ustedes, anótenos 999-893-221, 977-92595, está el correo @mujerisociedad.p, las redes de nos vemos el próximo 20. Uy, qué bárbaro, ya estamos así de 28 de junio. ¿Qué es esto? El programa de hoy. Estamos en mitad de año, ¿qué es esto? El programa de hoy se repite este 25. Un abrazo, cuídense mucho. Muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos hasta el cierre. Que pasa muy rápido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, gracias, Angélica, gracias por apoyarnos y estamos a tu disposición. Por favor, participa directamente, pide la palabra, te damos la palabra cuando tú quieras o cuando tus estudiantes quieran, por favor. Las puertas de Bicentenario están. Chao, Bicentenarias. Chao, Angélica, un abrazo. Chao. Hasta la próxima. Percy, técnico. Nos vamos para el próximo martes 27.